Bueno, muy buenos días para todos los que se conectan en este momento con nosotros para esta capacitación en procesos divisorios a través de Facebook Live. Igualmente saludamos a todos los que se conectan en este momento a través de Meet para esta capacitación. Nos acompaña la doctora Janet Moncada. Doctora Janet, buenos días. Buenos días para todos los presentes, doctor. Buenos días. Bueno, muchas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación. Realmente estamos muy contentos porque pues esta capacitación es vista a nivel nacional. En este momento se van conectando de muchas ciudades del país y pues agradecemos a todos ellos por estar esta mañana con nosotros, hoy 9 de la mañana. Muy contentos de todas las personas que se conectan en este momento desde diferentes ciudades. Vemos aquí personas desde Bucaramanga, vemos que se van conectando desde la ciudad de Bogotá. Igualmente vemos personas desde Villavicencio, Cartagena. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por conectarse a esta capacitación en procesos divisorios. Nos acompaña la doctora Janet Moncada Manrique, ella es abogada titulada de la Universidad Autónoma de Colombia, especialización en proceso civil de la Universidad Autónoma y conciliadora en Derecho. Doctora Janet, la dejamos con un sector auditorio. Gracias, doctor. Bueno, hoy vamos a tratar lo correspondiente al proceso divisorio. Vamos a iniciar con su marco normativo. Este se encuentra establecido en el Código General del Proceso, título tercero, capítulo tercero, artículos 406 a 418. Y de igual forma está arreglado por el Código Civil colombiano en el título 32, capítulo tercero, lo que tiene que ver con los cuasicontratos. De igual forma en los artículos 22 al 2340 del libro segundo y al título segundo, artículos 669 y 673. En donde se encuentra pues la definición del derecho de dominio y los modos de adquirir el dominio. ¿Cuál es la finalidad de este proceso divisorio? Este proceso divisorio, su finalidad es separar la propiedad que tienen dos o más personas en común, bien sea bienes muebles o también inmuebles. Para una vez hacer este rompimiento, pues terminar con la copropiedad y separar el patrimonio de cada uno de estos propietarios. ¿Por qué surge este tema? Pues porque hay personas que pues en su momento se ponen de acuerdo y deciden adquirir bienes que van a quedar en nombre de los dos o tal vez más personas. En ese momento pues hay acuerdos y de esa forma se firman escrituras y de esa forma se hacen los registros. ¿De dónde más surge esta comunidad? Cuando se hace una liquidación de sociedad conyugal o una liquidación de sociedad patrimonial. Entonces, pues allí ya está el rompimiento y lo que hacen las partes es liquidar sus sociedades y los bienes por lo general queda 50-50. Entonces ahí ya nace esta comunidad. También surge esta comunidad cuando los bienes pues están en cabeza de un padre, ¿sí? O de un abuelo, ¿sí? Y él fallece y pues ya entran a realizar pues la sucesión y como se hace la sucesión, efectivamente aparecen pues los herederos y son ellos quienes ya aparecen en el registro. Entonces, pues en ese momento, el número de herederos que tenía la persona que fallece, ¿sí? Entonces, sus hijos, si tenía pues la cónyuge todavía viva o la compañera permanente, pues también. Entonces, entran a tener cada uno parte de propiedad dentro de esos bienes. Hasta ahí pues no hay problema. El problema empieza a surgir es cuando ya no hay entendimiento. ¿Y entendimiento en qué sentido? Pues en los gastos que generan esos bienes, ¿sí? Ya no hay ese acuerdo para el pago de impuestos, ya no surge ese acuerdo para hacerle mantenimiento al inmueble y otra serie de situaciones, ¿sí? En muchas ocasiones lo que ocurre con estos bienes
es que uno de los que posteriormente aparece como titular es quien ocupa el inmueble y es quien se hace pues cargo de todos estos gastos que tiene el inmueble. Pues esa persona, obviamente por el paso del tiempo, mira que efectivamente eh, vaya a obtener pues eh, el inmueble en buen estado, ¿sí? Sin que pues los otros comuneros por lo general se preocupen por eso. También existen grandes comunidades, ¿sí? Por circunstancias, alguna entidad, por ejemplo, deja un inmueble para hacer pago y pues son pagos que se hacen a muchísima gente, ¿sí? Por ejemplo, en la empresa de Derecho y Propiedad, pues tenemos un proceso de esta clase en donde los propietarios son 1.400 personas. Entonces, pues allí también surge el proceso divisorio, pero se llama de grandes comunidades. Entonces, veamos que es, para este proceso divisorio tenemos dos modalidades. Una que es al valorem, es decir, que no es posible se divida el inmueble y por eso se debe sacar esa remate. Y la otra que es la material. Entonces vamos a entrar a ver el tema del ad valorem. Entonces, este, como les indicaba, es cuando no es posible hacer la división del bien. Por ejemplo, un apartamento. No es posible dividirlo. Aunque muchas personas dicen, no, pues es que yo cojo una habitación y la otra persona coge otra, claro. Pero van a tener que compartir las zonas comunes del inmueble, por ejemplo, la cocina, el baño, la sala, el comedor. ¿Sí? Y jurídicamente, pues no es dable esa división. O sea, siempre van a tener el punto de un mismo folio de matrícula, un mismo código catastral y por ende pues va a llegar un solo recibo de impuesto y es a lo que por lo general pues no buscan llegar a un acuerdo para hacer esos pagos ni tampoco para organizar pues el inmueble a fin de tenerlo en buen estado. ¿Sí? Igual ocurre, por ejemplo, pues con los vehículos. No es posible hacer esa división. Una vez se adelanta pues el trámite procesal, lo que hace el señor juez es ordenar la venta de esos bienes en subasta, porque pues no hay forma de jurídicamente dividirlos. Tenemos la material. Entonces, en esta material son bienes que efectivamente sí se pueden dividir, ¿sí? Esto ocurre por lo general en fincas, ¿sí? En donde efectivamente es susceptible hacer esa división, que quede el bien dividido entre los propietarios o comuneros sin que se afecte pues el derecho de ninguno de ellos. ¿Sí? En Bogotá, también hay bienes, estos inmuebles que son muy grandes y pues que digamos no son sino dos propietarios que son susceptibles de hacer dicha división material. Esta división material pues también tiene sus requisitos. Obviamente requiere de hacer unos planos y pues la persona idónea para hacer esto pues es un topógrafo. De igual forma también se puede ir a planeación, aunque el topógrafo pues es la persona encargada que ejecuta todas estas acciones, pero igual en planeación se puede hacer la consulta de si el bien es o no susceptible de división. Muchos usuarios dicen, pero si mi bien es grande, ¿por qué no dividirlo en dos? Tras un muro y ya. ¿Sí? Pues no, es que el tema no es solo trazar el muro y quedó, ¿cierto? El tema es que efectivamente la división se haga definitiva, ¿sí? Que se establezca y se abra un folio de matrícula y de igual forma un código catastral para que así de esa forma sí quede totalmente individualizado cada uno de los bienes. Entonces, claro, acá en Bogotá, por ejemplo, hay inmuebles de 3 de frente por 12 de fondo. Entonces la persona dice, pero si tiene 12 de frente por 24, se puede dividir. No, por eso existe el plan de ordenamiento territorial y de acuerdo a este y al sitio donde está ubicado el inmueble, es que efectivamente se determina si es susceptible o no de hacer dicha división. ¿Sí?
De igual forma, como les indicaba, esa división material pues debe respetarse los derechos de cada copropietario, ¿sí? En la empresa de igual forma hay un proceso en donde se está buscando la división de un terreno, ya el topógrafo hizo el plano, dividió los lotes dentro del terreno, los lotes para cada uno de los copropietarios, pero el punto allí es que no se pueden poner de acuerdo porque se están, digamos, violando los derechos entre ellos, ¿sí? Por este predio pasa una falla geológica, entonces al hacer el topógrafo la división, pues quedaron unos lotes más grandes que otros y en algunos pasa la falla, entonces pues ahí se está violando los derechos de los otros comuneros y por ende pues no ha sido posible hacer de mutuo acuerdo esa división, porque pues si hay acuerdo ya se hace el trámite ante las entidades administrativas y no tendrían que ir al proceso. Pero en este caso pues no es dable por el punto de que pues no dan las partes iguales para cada uno de los comuneros. Como les indicaba, entonces el proceso divisorio se encuentra establecido en el artículo 406 del Código General del Proceso y allí nos dice que todo comunero puede pedir la división material de la cosa o su venta para que sea distribuida el producto. Entonces, tenemos un ejemplo de un certificado en el cual pues, efectivamente aparecen más de 2 propietarios, ¿sí? Entonces, pues es ahí donde surge el tema, ¿sí? De que no es fácil llegar a acuerdos, ¿sí? El tema de que uno de ellos probablemente sea el que esté ocupando el inmueble, viva allí o efectivamente sea la persona que lo tiene arrendado, ¿sí? Con esta clase de temas, como son las compras, lo que queda luego de las liquidaciones o de una sucesión, pues sí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque a veces pensamos que el hecho de ya aparecer en el certificado, pues ya el bien es mío, ¿sí? Yo tengo ahí mi parte y me la van a tener que respetar de esa forma. Es un error pensar de esa manera, toda vez que quien se haga cargo del inmueble, pues por lo general no lo está haciendo con el fin de decir voy a cuidar esto para que no se dañe y todos contentos. No, por lo general lo hace buscando a futuro una posesión, ¿cierto? Para irse con un proceso de pertenencia y quedarse pues con la totalidad del inmueble. Entonces sí hay que tener cuidado cuando tenemos bienes compartidos y no tenemos la forma de tener también posesión dentro de esto, ¿sí? Yo que le indico a los usuarios, si el inmueble tiene pues varios apartamentos, ¿sí? Pues porque digamos que es una casa, pues por lo menos firme contrato de arrendamiento con uno de estos apartamentos, ¿sí? De esta forma pues evita que efectivamente esa otra persona se vaya posteriormente a pedir en un proceso de pertenencia a dicha posesión. Surgen muchos inconvenientes, ¿sí? Y cuando ya tal vez entrar a decir, venga que voy a firmar un contrato, pues se empiezan a generar aún más inconvenientes. Pues hay que acudir también a entidades a fin de que se respete pues ese derecho que tengo. Pero pues por lo general la gente no lo hace, sino permite que quien está haciendo las gestiones pues las continúe haciendo porque pues muchas gracias, está pendiente de mi bien y la finalidad pues no resulta siendo eso. Vamos a ver los requisitos que tenemos al momento de presentar la demanda del proceso divisor. Entonces, ideal un certificado de libertad y tradición si está sometido a registro. Allí podremos verificar quiénes son los propietarios, los titulares reales del derecho, verificar qué anotaciones tiene, si está habiendo alguna valorización y pues ahí tiene su anotación, si alguno de los copropietarios de pronto lo hipotecó, si alguno de los copropietarios pues tiene algún proceso y ahí aparece el registro
de embargo. También requerimos la escritura pública, los datos de pues, los comuneros, es decir, los otros propietarios que también aparecen en el registro. Como les indicaba, cualquiera puede iniciar el proceso, cualquiera de los propietarios que estén allí registrados, ¿sí? Por lo general, pues quien ocupa el inmueble no lo hace, ¿sí? Uno, porque pues su intención tal vez sea otra, y dos, pues porque él está ahí viviendo, él está ahí ocupando el inmueble, tal vez hasta lucrándose, porque si efectivamente produce arriendos en, en inmuebles urbanos o rurales, pues no tiene como ese afán de venga, dividimos, venga, qué es lo que me va a tocar a mí, yo miro qué hago, ¿cierto? Sino sencillamente él se queda ahí en la zona más confortable y por lo general quien inicia el trámite es alguno de los que efectivamente no pueden ocupar el inmueble y tal vez han tenido mucho inconveniente. Y algo muy importante que reglamentó el Código General del Proceso es el peritaje. Desde el momento de la presentación de la demanda se debe aportar el peritaje. Sin esto, pues la demanda es inadmisible. Dicho peritaje también debe cumplir con los requisitos que están establecidos en el Código, artículo 226, ¿cierto? Y es que el perito pues sea idóneo, debe demostrar que efectivamente ha hecho estudios de peritaje, debe demostrar en dónde. Sin estos requisitos que están también indicados en este artículo, pues también es susceptible de inadmisión la demanda. El peritaje es muy importante porque y a mí la verdad me parece genial, porque con el Código de Procedimiento Civil, pues era complicado, salía un auto ordenando eh, la división y ordenando se hiciera el peritaje. Entonces, para ese momento, pues ya la parte que ocupaba el inmueble ya sabía lo que estaba ocurriendo y lo que iba a pasar, ¿sí? Que le iba a tocar irse a un remate y dejar el inmueble. ¿Sí? Entonces muchos piensan, no, y ahora para dónde me voy si es que esto es lo único que tengo, porque pues todo el tiempo se quedaron fue viviendo ahí y viviendo de lo que de los frutos que da el inmueble. Y no permitían que el perito ingresara pues al inmueble para hacer el estudio y para presentar de esa forma el peritaje. Igual si lo permitían, entonces luego había la objeción. Entonces nos íbamos a objeción grave, los recursos, iba a tribunal y mejor dicho, eran procesos realmente que no se terminaban pues, era nunca, porque el trámite respecto del peritaje, ahí se quedaba el tema. Entonces ahora con el código, como les indico, pues debe aportarse desde la demanda, ¿sí? En ese peritaje nos debe indicar el valor comercial de los bienes que se van a buscar, se haga la división. ¿Sí? De igual forma, este valor pues es muy importante al momento de nosotros como abogados establecer a qué juzgado corresponde, ¿cierto? Porque pues de ahí podemos determinar también la cuantía, ¿sí? De igual forma, el peritaje nos debe indicar dónde es que está ubicado ese predio, por ejemplo, en caso de los predios, ¿sí? También para buscar establecer pues jurisdicción y competencia del señor juez. También antes había ese inconveniente y se generaba muy cotidianamente en los municipios, ¿sí? Porque se hacía el avalúo, la demanda teniendo en cuenta el avalúo catastral y cuando ya empezaban las contestaciones de demanda, entonces empezaban a objetar esa parte, a proponer sus excepciones, iban a ver que si estaban en un juzgado municipal, pues no correspondía, porque efectivamente el valor comercial no daba para que estuviese en ese despacho judicial, se generaban nulidades, reparto, nuevamente vayas el proceso allá casi que a iniciar para que se vaya el juez que correspondía. Entonces, esto que implementó el Código General es para mí genial, porque es una guía para muchas cosas, ¿sí? De igual forma que va en ese peritaje, si la persona que está demandando le ha realizado mejoras al inmueble, pues ahí nos debe determinar el señor perito cuáles son las mejoras.
debe aportar las pruebas que la parte propietaria y demandante pues ha suministrado a son de probar esas mejoras. Debe hacer un estudio, ¿sí? Del mercado, qué zonas hay cerca, qué centro comercial, proyectos, qué avenidas hay cerca al lugar del inmueble, porque esa pues es su forma de determinar y de hacer pues un estudio para ser presentado ante el señor juez. Ese proceso divisorio pues deja una serie de gastos. Ah, bueno, otra cosita que se me olvidaba, dentro de ese peritaje, de igual forma, la persona idónea, el perito, debe manifestarle al señor juez si el inmueble es susceptible o no de división material. O sea, esa parte también genial, ¿sí? Porque desde ese momento ya se sabe si se puede o no hacer división material. Esto más que todo nos sirve para las fincas, o sea, para los terrenos que son rurales, ¿sí? Entonces ya él nos va a decir, sí, claro, él ya dice, son dos propietarios, sí cumple con los parámetros del plan de ordenamiento territorial donde se encuentra ubicado y sí es susceptible, señor juez, de división material. O no, señor juez, no es susceptible porque son 5 dueños y no hay cómo hacer la división material. Si es susceptible de división material, el señor perito ahí nos debe indicar de una vez cuántos terrenos se hace esa división, que obviamente debe ser por el número de propietarios, y cuáles son el área de cada uno de ellos. ¿Sí? Eso también debe ir dentro del peritaje. Como todo proceso, pues genera unos gastos, ¿sí? Pero pues a veces genera unos gastos adicionales. Entonces, por ejemplo, el valor del peritaje, eso genera unos gastos. Ya entrar a hacer remate, pues también genera otra serie de gastos. Entonces, todos los gastos que conlleve el proceso, al final, y obviamente deben estar soportados y deben reposar dentro del expediente para que al final, cuando sale el auto ordenando la división, pues también se ordene la división de esos gastos. ¿Qué ocurre con esos gastos? Esos gastos se dividen en partes iguales, ¿sí? A menos pues que las partes decidan hacerlo de otra forma y así se los pongan al señor juez. De lo contrario, van por partes iguales. Es decir, la persona que hace todo, que suministra todo el dinero para estos gastos, pues no es el que va a tener simplemente que decir, pues ya se gastó, ¿sí? Porque ocurre que también se divide el producto de esa venta o de esa subasta por partes iguales entre los comuneros. Entonces, si se hiciese la división del dinero más no de los gastos, pues la persona demandante quedaría en desventaja respecto de los otros propietarios. Dentro del trámite del proceso divisorio, el juez cuando admite la demanda, dentro de ese auto, ordena, y pues si no lo hace debemos estar muy pendientes, la inscripción de la demanda en el folio de matrícula del inmueble. ¿Sí? ¿Esto para qué? Esto no lo saca el comercio, ¿sí? Es decir, cualquiera de los copropietarios puede vender su parte, ¿sí? o su derecho. El tema es porque si quien va a comprar, pues ya se puede verificar ahí que el inmueble está dentro de un trámite procesal y pues ya toma la decisión si de esa forma quiere comprar o no el inmueble. ¿Sí? Porque también de pronto alguno cuando ya se da cuenta que está en trámite el proceso, pues quiera ir a hipotecar su porcentaje, su derecho. Entonces, pues ya el banco le dirá, sí, le acepto y tome, le hago el préstamo, o por lo general, cuando hay inscripciones, los bancos pues no hacen esa clase de préstamos porque ya saben que hay un proceso, que repito, no saca los bienes del comercio, pero pues sí es como un inconveniente para hacer ventas y préstamos, ¿sí? Ya con una anotación, pues la gente dice, pero esto está dentro de un proceso, ¿qué pasa acá? Y ya entra a verificar, entra a preguntar, a asesorarse y a buscar pues que se le aclare qué es lo que está ocurriendo con esa inscripción. ¿Sí? Entonces,
Eso desde el auto que admite la demanda, el señor juez da la orden. En este momento, pues por la pandemia, la orden se da. Antes, pues esperábamos que nos entregaran los oficios para hacer el correspondiente trámite ante la oficina de registro. Ahorita por el tema de la pandemia y de acuerdo al decreto 806, lo que está indicado allí es que se ordena, pero los secretarios del despacho judicial son los encargados de hacer de forma virtual esta radicación de oficio. O sea, es el mismo despacho quien le va a indicar a la oficina de registro que allí en ese folio de matrícula debe hacer la anotación porque se ha abierto el trámite del proceso divisorio. Bueno, entonces, como todo proceso, tiene contestación de la demanda. El término para esta contestación es de 10 días. Dentro de esta contestación, pues los demandados, que vienen a ser los demás copropietarios, pues hacen su exposición que tengan respecto del inmueble. Las excepciones que proceden aquí es una, por ejemplo, respecto al peritaje, ¿sí? Que no está de acuerdo con el peritaje. Entonces, lo que debe hacer es, o lo que puede hacer, que está determinado por la ley, es indicarle al señor juez que requiere la presencia del señor perito para el día de la audiencia, a fin de adelantarle un interrogatorio. ¿Sí? A veces la gente no está de acuerdo con el avalúo que se le ha indicado al inmueble. ¿Sí? Y muchas de esas personas no es tanto porque ese no sea el precio del inmueble, ¿sí? Porque si hay muchos de ellos que averiguan en la zona y saben que si indica el peritaje que son 300 millones, pues el vecino vendió en 280, el otro vendió en 305, en 300, o sea, está el monto, pues más o menos por lo que está en el sector. Pero hay gente que dice no, porque se van más a su valor sentimental. ¿Sí? El predio era de mis padres, era de mis abuelos, y entonces eso no tiene valor. ¿Sí? Pero lo que ocurre es que la norma pues indica que nadie puede estar sometido a vivir en comunidad cuando no hay entendimiento, cuando ya efectivamente no está haciendo ninguna ocupación ni está percibiendo ningún beneficio pues del inmueble. Entonces, lo que indica la norma es, se puede pedirle al señor juez que se cite al perito para hacer el interrogatorio y en la audiencia pues le harán interrogatorio respecto al punto con el cual pues no está de acuerdo. O lo otro que puede hacer es presentar también un peritaje, ¿sí? Porque también en ocasiones esa persona pues ha hecho mejoras, ¿sí? Entonces, para que le sean tenidas en cuenta esas mejoras, debe presentar el peritaje y solamente lo puede hacer dentro de los 10 días, que es el término que indica la ley. Ya posterior se acordó que había hecho la habitación, que le hizo el arreglo, que ya el señor juez no lo va a tener en cuenta, ¿sí? Porque pues tiene que hacerse dentro del término. También dentro de la contestación se puede alegar el pacto de indivisión. Entonces, este pacto de indivisión debe estar en escritura pública. Eso tiene un término de 5 años. Si efectivamente está el pacto, pues ya el señor juez lo va a tener que tener en cuenta, pero en la contestación lo debe decir, porque si no se dice, tampoco el señor juez lo va a tener en cuenta. ¿Sí? Él lo va a entender como, ahí está, pero no quiso hacer valer ese derecho. Y pues lo que les indicaba, la reclamación pues de las mejoras. Dentro de este también se pueden proponer excepciones previas. Estas excepciones se deben alegar, como indica la ley, mediante un recurso de reposición y el término para hacerlo es dentro de los 3 días siguientes a la notificación, ¿sí? Tal como está establecido en el artículo 409, inciso 2 del Código General del Proceso. Si ya posterior se da cuenta que había alguna anomalía, pues ya uno toca hacerla ver dentro de la contestación de los 10 días, pero ya no iría como recurso. ¿Sí? La finalidad de estas excepciones previas es que si efectivamente está allí dentro del proceso, pues indique como recurso
porque es lo primero que el señor juez va a verificar, y de tener razón, de resultar probada esa excepción, pues se puede dar que el proceso se termine, se puede dar que declaren nulidades, y entonces hay que iniciar desde cierta etapa que indique el señor juez. Pero pues si ya no se hizo dentro de los 3 días, lo único que se puede hacer es como tratar de en la contestación decirlo, como para que el señor juez acomode el tema del trámite procesal. ¿Cuáles excepciones previas tenemos? Pues estas las encontramos establecidas también en el Código General, en el artículo 7. Entonces tenemos la falta de jurisdicción competencia, lo que les indicaba, ideal que nos establezca efectivamente en dónde está ubicado el inmueble, y muchísimo genial en los municipios, ¿sí? También tenemos, bueno, para esta clase de procesos no procede la cláusula compromisoria, pero es otra de las excepciones previas. Tenemos la inexistencia del demandante o del demandado. Ocurre que si son propietarios, pero no son familia, ni son personas muy cercanas, como el que les comentaba de los 1.400 propietarios en donde no se conoce nadie con nadie, pues es muy complejo entrar a verificar si esos 1.000 o esos 5 o esos 10 propietarios están vivos o no, ¿sí? Entonces, yo qué sugiero en mis consultas: vamos a hacer un derecho de petición, si usted no sabe si está vivo o no está vivo, a la registraduría. Ella nos va a establecer si la persona está viva o no está viva, ¿sí? Entonces, este es un buen punto para no entrar a demandar a las personas que están en el folio, y en algún momento llegue alguien a decir, no, pues es que esa persona falleció hace 2 años, 3 años, y usted está iniciando un trámite en contra de esa persona. Entonces, sí, la sugerencia es un derecho de petición a registraduría, y ellas allí manifiestan está vivo, no está vivo. Yo, ¿qué más pido en el derecho de petición? Por favor, dígame en dónde está el registro, y si es posible, dígame cuáles son los costos que hay que asumir para que se expida el respectivo registro de defunción. Obviamente nos van a decir no se le puede expedir porque pues tenemos también la ley de protección de datos, ¿sí? Pero lo ideal es que sí vamos a poder establecer si la persona se encuentra o no viva. Y esto pues nos evita una serie de inconvenientes, ¿no? Porque pues si ya la persona falleció y no conocemos su paradero ni sus herederos, pues ya la demanda obviamente la debemos encaminar de otra forma, ¿no? En contra de sus herederos, y pues para eso tendríamos que pedir al señor pues nos nombre curador, porque desconocemos efectivamente el paradero de esas personas. El auto que nos ordena ya la división como tal, o que no la niega, este auto es susceptible de apelación, ¿sí? Pues a veces ocurre que por alguna circunstancia el señor juez considera que no debe decretar la división, entonces hay que estar pues muy pendiente para hacer la correspondiente apelación. Bueno, en este auto que ordena la venta de los bienes que están en división, también nos ordena, o también, porque así lo tiene establecido la ley, da la posibilidad de que los comuneros o propietarios demandados tienen la opción de compra, ¿sí? Si alguno tiene esa opción, lo tiene que manifestar al señor juez por escrito, y dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto. Es decir, si el auto salió ayer, estado de hoy, empieza a correr mañana, y los 3 días pues son hábiles, ¿no? Entonces vamos viernes, lunes, y se vencería hasta el día martes, tendría para indicarle al señor juez que él tiene la opción de compra. Dentro del mismo auto también ordena el secuestro del inmueble. En este momento esa partecita pues no está como tal reglada en el decreto 806, entonces no sabemos cómo van a establecer esa parte de la diligencia de secuestro, ya que para esta pues requiere el desplazamiento de funcionarios del juzgado o de la inspección de policía, que son los encargados de hacer estas diligencias, de los abogados,
y además pues vamos a llegar a un inmueble en donde también va a haber una serie de personas. Entonces, esa parte todavía no sabemos. Puede que el señor juez le diga al perito, verifíqueme, ratifíqueme, vaya solo una persona, traiga un video, unas fotos con los cuales el señor juez pues evidencie que sí continúan allí, por ejemplo, las mejoras que se han indicado en el peritaje. Y con eso pues se pueda surtir esa partecita de la diligencia de secuestro. También se verifica en este momento si hay varios avalúos, ¿cierto? Como les indicaba, con la demanda se presenta uno y al contestar, pues las otras partes también pueden aportar sus peritajes, porque igual puede haber alguien que dice eso no cuesta 300 millones, cuesta 350, 400, y el perito efectivamente con su estudio indica, sí señor juez, por esto y esto, no cuesta eso, sino cuesta eso. Entonces el señor juez cuando haya así varios peritajes, y ve que las partes, porque también da la opción de que dentro de los 3 días, pues si las partes se pueden poner de acuerdo y si el uno dice 300 y el otro 350, pero buscan un término medio de 330, pues le hagan la manifestación al juez. Si no, el juez lo que hace es que él mismo determina cuál es entonces el avalúo y ese será la base para el remate. ¿Qué ocurre si se hace si se manifiesta al señor juez el derecho de opción de compra? Que eso pues lo hace alguno de los comuneros. Es la opción de compra respecto al derecho de quien está demandando o de quienes están demandando. Entonces, pues si se le paga su dinero, obviamente con el trámite, porque todo se hace mediante el proceso, pues hasta aquí llegó el proceso y ahí se termina. ¿Sí? O sea, ya no continuaríamos porque a esa persona pues ya se le ha pagado su derecho y se terminaría ahí el proceso, no iríamos ya a remate. ¿Qué ocurre si se lleva a cabo el remate? O sea, que no hay la opción de compra, no buscaron ningún arreglo. ¿Sí? Yo tuve un caso en el cual cuando fuimos a diligencia de secuestro, pues una de las demandadas indicaba que no podía vender, que porque eso era de la mamá y que entonces ellos querían continuar con la tradición. Nuestro usuario tenía un mayor porcentaje porque había comprado unos derechos herenciales a otros propietarios. Entonces la señora decía que no, que pues que entonces si ella tenía su valor sentimental, ¿sí? Pero su opción para una venta entonces era si se dividían por partes igual, ¿sí? Pues sí, lógico, porque el señor tenía mayor porcentaje, él tenía el 60% y quedaba un 40% para dividir entre 3. Entonces, ¿cómo íbamos a dividir todo por igual? Sin embargo, en la diligencia de secuestro, pues yo hablo con la señora, le explico, le muestro el certificado, le hago ver que eso no es así, y ellos terminan vendiendo el inmueble a una persona, a un tercero, y con ese acuerdo ya con la escritura, pues el proceso se termina. ¿Qué ocurre si no pasa nada de eso y pues hay que ir a remate? En la primera fecha, o postura que se llama jurídicamente, el inmueble sale por el 100% del avalúo que esté aprobado. ¿Sí? Muchas veces y por lo general, o sea, lo que se ve generalmente es que no llega nadie al 100%. ¿Y por qué no llega nadie? Pues porque luego sí puede salir nuevamente, pero ya por el 70%. Este procesito es especial en esta parte y pues la ley así lo tiene dispuesto. ¿Sí? Dice que en su primera fecha sale por el 100%. Pues con la opción de que pronto llegue alguien a postularse y los copropietarios pues no pierdan, ¿sí? A diferencia de cuando se hacen remates con los procesos ejecutivos, que ellos sí desde la primera fecha pues salen es por el 70. Entonces acá no, salen por el 100, pero ya si en 100 no llega nadie, en adelante se puede pedir las fechas y es sobre el 70%. Pedir esa fecha genera costos, porque cada vez que se hace se tiene una fecha, pues se debe hacer una publicación en un diario, entonces eso tiene su costo y se debe sacar el certificado de libertad y tradición, que también tiene su costo. ¿Sí? Ese certificado debe tener una vigencia dentro del mes a la fecha de remate, entonces no podemos decir, bueno, había remate en abril,
yo tengo el certificado, entonces solo hago la publicación y este me sirve. No, siempre hay que sacarlo, entonces son gastos que van generando. Una vez en el remate, y pues ya alguien se haga postor, recordemos que ahora los remates también cambiaron, ya no es a viva voz, sino el sobre cerrado, en donde va pues el depósito judicial y una cartita en la cual se le indica al señor juez cuánto es su propuesta para el remate. Una vez se haga esto, pues ya en el acta de adjudicación se indica efectivamente quiénes se postularon y a quién se le adjudicó el inmueble, en qué valor. En ocasiones, y suele suceder mucho, cuando ya se notifican las partes, pues quien está ocupando el inmueble deja de pagar impuestos, por ejemplo, deja de pagar administración, entonces, pues estos gastos los resulta asumiendo la persona que se le adjudica, ¿sí? Él va y hace todos esos pagos porque él necesita hacer el trámite, dejar el inmueble al día, hacer el trámite de registro, entonces pues todo debe estar debidamente cancelado. Él hace estos gastos, pero estos gastos los debe aportar al juzgado junto con el certificado en el cual le indique que ya efectivamente se hizo la anotación de que él es el nuevo, pues, digamos, propietario por esa adjudicación. El dinero que ha quedado en remate aún no ha sido entregado a los propietarios. O sea, todavía no se ha hecho la división, está ahí en Banco Agrario a órdenes del juzgado, pero a la espera de que la persona adjudicada aporte lo que ya se les indicó, porque estos gastos que él tuvo que asumir para poder legalizar el inmueble se hacen parte de los gastos del proceso divisorio y quien cubre eso pues son las partes que eran en su momento los propietarios. Bueno, entonces una vez ya se presenta al juzgado efectivamente el folio, la matrícula inmobiliaria ya con el debido registro, pues el señor juez emite la sentencia. Por lo general lo hace por escrito, fuera de audiencia. Él ya saca la sentencia y en esa sentencia pues ya indica, ¿cierto? Ya indica que esos gastos deben tenerse en cuenta. Ordena también la conversión de título porque pues a la persona que le fue adjudicado le deben devolver ese dinero. Entonces él ya indica cuáles fueron el monto de los gastos para que ese dinero sea reembolsado a esa persona. Y los gastos se lleven al final para ser divididos entre el número de propietarios. Y con esto ordena también pues, la entrega de título, indica cuánto le corresponde a cada uno de ellos y ahí ya pues, se termina el trámite procesal como tal. Hay ocasiones en las cuales algunos, ocurre mucho en inmuebles y en vehículos porque tienen prenda, inmuebles porque tienen hipoteca, pero el proceso divisorio no afecta esas garantías reales que tienen los inmuebles. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que quien se postula para el remate, pues ya debió haber verificado el certificado y debió evidenciar que efectivamente tiene una hipoteca. Ahora, dentro del código, pues también nos ordena citar al hipotecario. Entonces, el hipotecario tendría que hacerse parte en el proceso, manifestar en ese momento cuánto era la obligación, para que de esta forma, pues la parte también tenga en cuenta que ese inmueble, pues tiene una creencia y pues que se le va a ser adjudicado junto con la creencia. Dentro del proceso divisorio, pues se puede buscar, se nombre un administrador. Está establecido en el artículo 415 418. Pero esto procede solo cuando son divisiones materiales. ¿Sí? Entonces, se hace la solicitud al señor juez, él lo verifica, si lo ordena, pues entonces indica las partes deben indicar quién es el administrador y si no el señor juez determinará, lo nombrará el administrador, quien pues tiene una serie de obligaciones y sus obligaciones van encaminadas, ¿cierto? Es a si de esos inmuebles se perciben frutos. ¿Sí? Entonces, debe recoger los frutos, debe tener los contratos que da por arriendo y dar los soportes pues al juzgado.
Para el proceso divisorio no es necesario, no tiene requisito de procedibilidad como es la audiencia de conciliación, ¿sí? Este no tiene ese requisito. Sin embargo, yo a mis usuarios sí se lo recomiendo. Claro, una vez verificada la situación y viendo escuchando al usuario y verificando pues el certificado de libertad. Eh, pero pues yo sí soy muy del punto de citemos, miremos si podemos llegar a acuerdos, ¿sí? En algunas se ha llegado a acuerdos, ¿sí? A acuerdos al punto que yo digo al usuario, bueno, si usted tiene que hacer el gasto del peritaje porque se va a ir a un proceso, pues hágalo ya. Con eso, con ese mismo nos vamos a la audiencia de conciliación y ya tenemos un monto, porque a veces el punto es, no, es que si cuesta 100, pero cuesta 101, 102, no, a ver, entonces nos vamos ya con un dictamen en donde nos indique cuál es el valor y en la audiencia ha ocurrido que se llega pues a acuerdos, ¿sí? Listo. Entonces vamos a mirar que ese es el monto o en la audiencia ya esa es como la base y se busca llegar a un punto neutro para dejar establecido un valor. Se busca que la persona efectivamente se comprometa a que va a verificar, a dejar que las personas pues ingresen a ver el inmueble, van a hacer publicaciones, o sea, el punto es buscar llegar a acuerdos para hacer la venta sin que se tenga que iniciar el proceso, ¿sí? Porque es que el proceso ya es, digamos, como la camisa de fuerza, ¿sí? Como que aquí no nos pudimos poner de acuerdo, entonces nos toca buscar algo porque pues yo también tengo mi derecho y no lo estoy ejerciendo. Uno, porque no hay posibilidad, puede ser un apartamento y pues no es posible. Dos, porque usted sí se está lucrando, ¿sí? Porque en ocasiones hacen unos acuerdos verbales que a la final no tienen valor jurídico. Usted no vive y usted tampoco, entonces mejor lo arrendamos. Pero entonces usted recibe allá los gastos, ¿sí? Lo que genere el canon. Pues muy bien, le estoy entregando la posesión de mi inmueble al otro y él pues sencillamente coge arriendo y pues no me va a dar mi parte, ¿cierto? Entonces sí es buscar dentro de la audiencia de conciliación cómo llegar a acuerdos y cómo lograr vender el inmueble externamente a un tercero sin tener que ir al proceso divisorio, ¿cierto? Porque ya como les indicaba, ya es la camisa de fuerza, o sea, no pudimos, nos tocó, ¿sí? Pero no es tampoco tan viable el proceso, porque miremos que al final resulta rematando por el 70, ¿sí? Hago la claridad en ese punto, alguien alguna vez me dijo, sí, por el 70, pues es que él es el que va a perder el 30. No, ese 30 lo pierden todos los propietarios, no solamente la persona que inició el proceso por el hecho de haberlo iniciado, no señor, por eso les indicaba, se divide el 70 entre el número de propietarios y una vez descontados los gastos y pues divididos a las personas o a la persona que asumió esos costos. Entonces sí la opción podría ser. Ahora, tenemos el fenómeno de la posesión, ¿cierto? Que en muchos de estos casos, cuando hay comuneros, pues es lo que ha ocurrido, ¿sí? Como les indicaba, quien está pendiente del inmueble, quien ejerce todas estas funciones, quien busca que efectivamente el inmueble esté al día con todo, pues en un punto no es para decirles sí, muchas gracias, sino ellos van buscando la posición para luego iniciar un proceso de pertenencia de esta forma que hacen con la totalidad del inmueble. Como sabemos, pues son 10 años para la prescripción y son los que aplican para esta clase de procesos cuando hay comunero. También tenemos otra serie de prescripciones, pero cuando son comuneros son 10 años. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, doctora Janet, muchísimas gracias a usted por la capacitación que nos ha brindado el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que se conectaron en este momento a través de Facebook. Tenemos algunas preguntas que quisiéramos compartirlas. Sí, doctor, cuenta. Nos pregunta el señor Juan David Larrota. Gracias por la información. Necesito un número de contacto para un divorcio con un acuerdo, pero hay una menor de edad.
¿Así se puede vender el inmueble o se debe esperar a que sea mayor de edad? Bueno, pues ese es otro tema, pero le vamos a resolver la inquietud al señor. Primero hay que verificar pues el folio de matrícula, habrá que escuchar al señor a ver en qué circunstancias está, porque entiendo como que liquidó y les quedó el inmueble 50-50 tal vez. Entonces, pues sí, sí es susceptible de venta. Lo que ocurre es que sí hay que hacer pues un trámite antes, por eso hay que mirar el folio de matrícula. Eh, Supongamos que tiene anotación de patrimonio de familia, pues antes hay que solicitarle al señor juez el levantamiento de ese patrimonio para poder hacer la venta. Y supongamos de pronto que esta vivienda, de pronto no sé, tenga una, o sea posible una división material. ¿Es posible de pronto que esa división se pueda hacer, digamos que estando vigente un matrimonio o se tenga que regular ciertas cosas? Eh, pero es que el punto es, si usted está casado y todo está ok, ¿para qué lo va a dividir? El No, punto no, en este caso no es está ok, si está digamos en liquidada este la caso, sociedad. señor. Señor, ¿Perdón? si está liquidada la sociedad, ¿será? No, digamos que pues el señor nos plantea el caso de que pues se quiere divorciar, quiere de pronto que la hija o el hijo quede pues regulado todo el tema. Me imagino de pronto que vive en una casa que posiblemente, por ejemplo, tiene 8 metros de frente, 20 de fondo, o sea, materialmente podría dividirse. En este caso hay que se puede hacer la división del bien o tiene, por ejemplo, que hacer el divorcio para poder dividirlo. Eh, pues el punto aquí es que igual, si es susceptible de hacerla, porque sí, igual puede estar casado, pero quiera dividir para arrendar la otra parte que le quede totalmente independiente las dos partes, eh, sí se puede hacer. El punto es que hay que ir a buscar al topógrafo, que hay que ir a planeación a verificarse efectivamente dónde está ubicado el inmueble y de acuerdo al plan de ordenamiento territorial es susceptible de hacer esta división. ¿Sí? Si lo que él quiere es dejar el inmueble totalmente independiente el uno del otro, totalmente legalizado, es decir, con su folio de matrícula, con su código catastral totalmente independiente, ¿sí? Entonces, sí hay que hacer el trámite con el perito o del perito topógrafo o por lo menos hacer la averiguación en la oficina de planeación. Podríamos decir que a pesar de que el bien pueda ser dividido materialmente, igual tendríamos que mirar pues la regulación de cada uno de los, digamos que de los lugares o de los sectores donde se está realizando esa división para saber de pronto si ese plan de ordenamiento territorial permite la división de ese inmueble o tienen que ser casas de una misma dimensión. Sí, doctor, eso es lo que hay que buscar establecer con el plan de ordenamiento territorial. ¿Sí? Por ejemplo, en municipios mediante un acto administrativo, unos inmuebles que están en la sabana determinaron unas zonas de estos como ambientales, entonces esa parte pues no la podemos contar. Entonces, por ejemplo, para ese inmueble ya debe ajustarse al plan de ordenamiento del lugar donde está ubicado. Igual ocurre acá en Bogotá, ¿sí? Es lo que les explicaba. Hay gente que dice, pero si aquí están haciendo inmuebles de 3 por 12, claro, pero miremos dónde está ubicado su inmueble y de acuerdo a su PZ, perdón, y de acuerdo al plan de ordenamiento es que se establece si se puede o no se puede. Doctora, nos preguntan igualmente si para hacer, por ejemplo, qué pasa cuando las personas son morosos en el impuesto predial. ¿Hay que estar de pronto al día para hacer esa división material de un bien? ¿O la división en caso, digamos, de querer hacer el proceso divisorio? No, se puede iniciar así, pero lo que indicaba, al final del producto del remate, pues se deben hacer todos estos pagos. ¿Sí? Entonces, digamos, mi inmueble, entonces yo lo llevo a remate, debe impuestos, deben a veces valorizaciones, eh, y digamos que al doctor X, pues es quien se postula y a quien se le adjudica el inmueble. Él debe ir a pagar todo esto para dejar el inmueble al día, pues para poder legalizarlo y a llegar al juzgado los recibos de estos pagos, porque esos se le reintegran a él y se descuentan
en el momento de hacer la adjudicación de los dineros a cada uno de los comuneros. Cuando es material y hay dineros pendientes, de igual forma sale esa distribución, ¿sí? Lo que ocurre es, uno, nos da la ley la opción de la retención. Entonces, yo puedo, y más, por ejemplo, cuando se han hecho mejoras también, entonces yo puedo ejercer ese derecho de retención, es decir, no entrego esa parte que le fue adjudicada a esa persona, a ese otro copropietario, hasta que no se me pague el dinero. O dentro del mismo trámite puedo iniciar el proceso ejecutivo. Bueno, damos paso entonces ahora a las opiniones que nos tienen aquí por Meet. Agradecemos claramente a todos los que se conectan con nosotros, invitarlos a que si de pronto usted tiene alguna consulta, usted de pronto tiene algún proceso que quiera que un abogado experto lo revise para que pueda apoyarlo y solucionar su problema, pues le tenemos dos opciones. La primera claramente es que pueda participar en esta gran feria de servicios jurídicos que se realizará el 24 y 25 de julio. Simplemente es que usted ingrese a www.derechoypropiedad.com, se inscriba, nos consulte su caso y sin ningún tipo de costo, profesionales expertos en todas las áreas del derecho, estamos prestos para ayudarle y ayudarle con su problema, claramente apoyarlo en su situación y pues que usted pueda resolver ese problema legal en cualquier asunto. Por ejemplo, si es un problema con un bien que usted desea dividirlo, personas como la doctora Janet Moncada estarán prestos a ayudarlo, no solamente en este tema, en cualquier otro tema. De pronto no es usted, de pronto es un familiar, de pronto es un amigo. Muy importante que usted pueda comunicarle que estamos haciendo esta gran feria de servicios jurídicos para que ellos se inscriban y puedan participar en este importante evento que realizamos para ustedes y en función claramente de ayudarlos con sus inconvenientes, sus problemas. La otra simplemente es que se comunique con nosotros a los números que aparecen en pantalla. Si usted quiere participar en la feria o quiera que conozcamos su caso, no hay ningún inconveniente, estamos prestos para ayudarlo. Doctora Janet, quisiéramos de pronto darle la palabra a la señora Angie Zulay Molina para que nos realice su pregunta o nos realice su opinión o su consulta. Señora Angie Zulay, muy buenos días. Doctora Yane, buenos días, ¿cómo se encuentra? Mira, la pregunta es la siguiente. Bueno, hay un proceso, en un proceso divisorio, una de las partes solicita se le reconozcan mejoras. Estas mejoras son por un valor, o sea, bueno, existe un valor estipulado que se pueda alegar para las mejoras, porque si el valor supera incluso el valor del bien, ¿cómo se deben tener en cuenta esas mejoras? Y otra cosa, en el caso en concreto, cuando son muchas personas las propietarias de ese inmueble, esas mejoras se le podrían cobrar a todos esos propietarios o solo a la persona que está demandando la división material. Bueno, el tema de las mejoras, por eso se indicaba, uno, si es quien está demandante, quien va a ser el futuro demandante o quien ya está en este momento en calidad de demandante, pues en el peritaje debería indicar las mejoras, ¿sí? Allí el señor perito indica cuáles son las mejoras y cuál es el costo de estas mejoras, ¿sí? Adicional, pues la persona debe probar con facturas, con contratos, los valores que realmente aportó para realizar la mejora. En el auto que ordena la división, se establece también el punto de las mejoras, ¿sí? Entonces allí se indica si el señor juez las tuvo o no en cuenta y a cargo de quién son esas mejoras, o sea, a favor de quién, pues de quien las ha solicitado, obviamente. ¿Por qué el señor juez determina esto? Porque vuelvo y le repito, hay que mirar qué probó y qué indicó el señor perito en su dictamen, ¿sí? Ocurrió en alguna ocasión que el usuario, sus mejoras era la pintura, cambiar la chapa o ajustar la chapa, ¿sí? Pues sí se le aclaró que eso no es efectivamente una mejora como tal, porque pues una mejora es algo que efectivamente se le ha hecho al inmueble y que con esto ha logrado que su valor aumente. Entonces el señor juez le dijo, eso no es una mejora
eso es para mantener el inmueble, ¿sí? Y no se tuvo en cuenta. Tenemos un caso también en el cual es una finca. Entonces, pues la finca la dejaron allí los otros propietarios y solo uno está, digamos, al frente de ella. Esta persona en la finca pues ya organizó, dice, como se dice pues en el campo, los potreros ya están divididos, hizo también una casa, tiene un barbecue, hizo corrales. Estos sí son mejoras que efectivamente mejoran el predio. Entonces, esas mejoras en el auto que ordena la división, el señor juez las tiene en cuenta. Digamos que esas mejoras el señor juez indicó que son 200 millones. Entonces, esos 200 millones en el auto indica las mejoras en valor de 200 millones al copropietario Juanito Pérez, que fue quien las solicitó y quien realmente pues probó que esas mejoras se le hicieron al inmueble. Entonces, ahí es donde ocurre esto. ¿Cómo se cobran esas mejoras? Pues ese valor, digamos los 200 millones, se tienen en cuenta al momento de la división del dinero, digamos, ¿sí? Entonces, si el inmueble cuesta, digamos, 400 millones, ¿sí? Ese es el monto por el cual sale a remate. De esos 400, pues hay que, digamos, restar los 200, que son las mejoras, y nos quedan 200. Pongamos ejemplo que son dos propietarios nomás, ¿cierto? Entonces, de los 400 que es el avalúo, descontamos los 200 que son las mejoras que se deben reconocer a quien le fueron adjudicadas y nos queda 200, ¿sí? Estos 200 pues se dividen entre los dos propietarios, no quiere decir que porque ya recibió 200 de mejoras, entonces aquí va a recibir menos, no, recibiría 200, teniendo en cuenta pues los gastos que ha generado la división, que pues también se descuentan. Entonces al final, digamos que Pedrito pues recibió los 200 de las mejoras, los 200 que le correspondían y pues que en el trámite se gastaron, no sé, digamos 10 millones. Entonces a Juanito pues solo le quedaron 190 millones. Creo que le quedó Doctora, en ese punto de pronto, ¿qué pasa si esas mejoras no han sido autorizadas o no han sido, digamos, que convenidas entre las partes? Puede pasar de pronto que uno no tenga plata y el otro sí, pues el otro haga unas mejoras ostentosas y el otro después no tenga cómo pagarle o cómo de pronto devolverle o retribuirle ese aporte. Sí, claro, entonces pues se puede iniciar el proceso ejecutivo, ¿sí? Se puede optar por el derecho de retención, ¿sí? Entonces yo lo retengo mientras usted busca, no sé, un crédito, un préstamo, o buscamos alguna forma de cómo solucionar esa parte, ¿sí? Es complejo, porque pues si ya nos fuimos a un divisorio porque no nos pudimos ni siquiera poner de acuerdo para hacer una venta a un tercero, pues llegar a un acuerdo para hacer los pagos es todavía más complejo. Entonces, pues lo que procedería ahí es iniciar el proceso ejecutivo, que ya pues es otro trámite, que ya hay que buscar qué propiedades tiene la otra persona para entrar a embargar y de esa forma poder obtener el dinero. Ahora, pues si la división fue material, pues es la que iba a quedar, digamos, con un 50% del inmueble, pues podríamos entrar a embargar ese 50% y de ahí cobrarnos las mejores. Bueno, y si nos ponemos de pronto del lado de la contraparte, ¿qué haría de pronto la contraparte para decirle a la otra persona, no, yo no le autoricé las mejoras, tiene que quitarlas, no sé? Sí, sí ocurre eso, sí indican en las contestaciones pues, que nadie le autorizó realizar las mejoras, eh, sí indican que no son viables, que ellos nunca autorizaron esto, eh, pero el punto es que la ley pues nos da la opción, ¿sí? Nos da la opción de que si usted las prueba, pues les son reconocidas. O sea, que si prueba que hizo la mejora. Claro, claro, y por ejemplo en el caso que les indico en la finca, ¿sí? Hay fotos de cuando eso era pues un pasto allá supremamente alto que no sé cómo entraban, pero, ¿sí?
Y Entraban. ahora usted va y ve pues una casa con un barbecue, es una casota con un barbecue, que ya esos pastos pues están organizados, están loteados, están cerrados, eso está sí, con cerramiento, alambre y toda la cuestión. Entonces, eso pues hizo que el inmueble que costaba 200, pues ahora cueste 400 y hasta más, ¿sí? Entonces, sí la contraparte, o sí, digamos, yo de contraparte ahora voy y veo eso, ¿cierto? Entonces digo, no, pues es que yo al señor Juan no le dije que hiciera eso, ¿sí? ¿Con qué permiso lo hizo? Ah, no, él lo hizo porque él quiso, ¿sí? Y quien construye en lugar ajeno, pues pierde. Pues no porque la ley nos da esa opción y de igual forma no aplica allí esa teoría de quien construye en lugar ajeno, ¿sí? Porque es que él también es propietario. Entonces yo tengo que ir en pro al beneficio de mi predio porque también soy propietario, ¿sí? Y si yo hago una serie de construcciones o nomás el mantenimiento, pues eso hace ver mi inmueble bien y que no se deteriore. Entonces, sí, está establecido por la norma que las mejoras, pues obviamente se deben probar, porque también tengo la otra posición y es la sola pinturita no es mejora para el inmueble. Es el mantenimiento que usted le hace, pero no es una mejora que con eso pues le haya aumentado el costo, ¿sí? Diferente, por ejemplo, en un apartamento, estos que entregan en obra gris, ¿sí? Y ya uno de los propietarios, solo uno, pues le hace todos los arreglos, los enchapes, la pintura, para que el inmueble pues cambie su aspecto. Esos sí ya son unas mejoras, ¿sí? Pero en el caso que les indico, pues era un inmueble que entregaron totalmente terminado y pues lo que argumentaba el señor es que le colocó la pintura que se hace cada año, que se dañó una chapita y pues él la mandó a arreglar y ya. Ese es el señor juez y no es una mejora. Nos preguntan de pronto, aquí en Colombia, pues se hace mucho y es muy de pronto común que se construya sin pedir de pronto un permiso, sin pedir de pronto una autorización, se realiza la división material del bien sin tan siquiera de pronto tener esa oportunidad de hacerlo o ese permiso ante la curaduría o de pronto la autorización del juzgado para dividir de pronto el bien materialmente. ¿Qué pasa de pronto si se divide el bien, se hace un muro, como usted dice, en la mitad de la casa y posteriormente, pues digamos que yo no estoy de acuerdo, ¿cuánto tiempo tendría yo para demandar esa división material que se hizo? Bueno, ese ya el punto ahí cuál es, que si yo hago la división material que me quede de forma legal, pues sí requiere de permisos, de estudios, ¿cierto? Si yo la hago simplemente porque pues trazo el muro y me parece que esa es la forma de hacer la división, pues esto no está legalmente establecido, ¿sí? Es más, una vez se tenga en cuenta o se evidencie por, digamos, la alcaldía, pues esto sí acarrea son sanciones, sanciones administrativas. Entonces no es tan opcional hacer esa serie de arreglos, toda vez que si la entidad se da cuenta o algún funcionario de la alcaldía, pues les van a abrirles un proceso administrativo en obras, que es otro tema, ¿sí? Eh, el común de la gente, y ocurre mucho, es en las fincas, ¿cierto? En donde pues la cerca y divido la finca en pedacitos y ya, ¿sí? Eh, eso lo hacen en común, pero legalmente no está bien. De igual forma, seguimos en el mismo punto. Solo tendríamos un folio de matrícula y solo tendríamos un código catastral para el pago de impuestos, ¿sí? Entonces, cada año cuando llega el impuesto, entonces vamos a tener el problema, ¿cierto? Porque, pues, a ver, nos dividimos cuánto nos toca, entonces ya Juan dice, pero es que yo por allá ni voy a hacer más, ¿cuánto tiempo? Pedro, que lo está ocupando, pues que lo pague, ¿sí? Pedro entonces está con Carlos, entonces Carlos dice, no, yo plata no tengo, pague y mire, o sea, ahí empieza a generarse el conflicto. Entonces lo que en ocasiones hacen es venderle a un tercero y pues yo me saco este problema y allá dejo al tercero con el problema. Y el tercero, pues cuando ya le inicia el problema, pues lo que opta es por si realmente se quiere quedar con algún derecho,
¿sí? Porque el hecho de que hagan esas divisiones no quiere decir que esa es la parte que le tocaba a Pedro, ¿sí? Es una totalidad de predio en donde tenemos un derecho, pero en donde no está establecido si a Pedro le toca abajo, le toca acá arriba, o donde, cuál es la parte que le corresponde, ¿sí? Entonces, pues le toca iniciar el proceso para poder establecer su derecho y que se le reintegre su dinero, o si es susceptible de hacer la material, pues ya ahí efectivamente se establezca cuál es el metraje que le corresponde, y una vez en el trámite, pues cuál es la parte que le correspondería como tal. Bueno, doctora, le damos paso al señor Benjamín Bulla. Señor Benjamín Bulla, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo me le va? Muy bien, Doctora, es muchas que gracias. tengo un casito un poquito sui generis. Mi suegro murió en el año 87 y cuando él murió tenía dos predios. Uno que estaba legalmente registrado con su resolución de adjudicación, etcétera, y el segundo que no había sido adjudicado, eran unos baldíos de la nación. El predio que eran baldíos lo cogieron mi esposa y mis cuñadas como parte de la herencia de mi suegro, y mi suegra cogió el predio que estaba debidamente, digamos, que tenía su historia legal. En el caso del baldío, yo hice gestiones en ese entonces ante el INCORA vino y midió la totalidad de la finca y la repartió sobre el plano. Es decir, después de que la repartieron, no volvieron a entregarle a cada heredera qué porción era lo que le tocaba. Simplemente sacaron la resolución y sobre el plano pusieron unos puntos imaginarios y a cada uno le dieron su resolución y su planito. Hasta ahí no hubo problema porque ninguna molestó, ninguna tuvo problema, pero resulta que murió una de mis cuñadas y los herederos vendieron la parte de ellos. Pese a los requerimientos que yo le hice al señor que compró, de que no existían los linderos, que tocaba traer topógrafos para medir y tratar de acomodar, porque él en ese momento estaba haciendo era una compra como cuerpo cierto, a ver cómo acomodábamos a poder repartir esos linderos. El señor no quiso y él simplemente, sin permiso de nadie, sin consultarle a los vecinos ni nada, porque eso era monte, fue y lo tumbó y mandó los linderos por donde él quiso, con la disculpa que era de que por ahí le habían entregado. Yo fui a Parate Bueno, porque esa es su dirección de Parate Bueno, y el señor juez no me quiso recibir digamos, la denuncia, porque le explicamos a él qué era lo que pasaba y que necesitábamos era definir los linderos, a qué le correspondía a cada uno. Entonces él dijo que él no se podía, que tocaba era ir a la Procuraduría y solicitar una conciliación. Ahí estamos en ese problema, porque ni el señor que compró nos quiere respetar los derechos de nosotros, ni nosotros sabemos en este momento a dónde acudir para que nos respeten los derechos a los otros tres, porque son cuatro partes. Entonces no sé ahí qué orientación nos pueda dar o qué caminos tengamos que seguir. Bueno, Benjamín, pues hay que verificar documentación, ¿sí? Para entrar a establecer cómo está estipulado estos terrenos, si se dejó el bien en común para su esposa y sus cuñadas, o cómo se estableció, ¿cierto? Usted me habla de un plan, en ese plano debió quedar indicado el lindero. No sé si esté indicado el lindero de la totalidad del predio para ser dividido entre ellas, o esté de una vez demarcado cada uno de los predios para cada una de ellas, ¿sí? Están demarcados a cada una de ellas. Igualmente, doctora Janet, igualmente, señor Benjamín, es muy importante de pronto que podamos conocer el caso específicamente con los documentos requeridos. Para esa razón, pues los invitamos a inscribirse a la Gran Feria de Servicios Jurídicos para que entre el 24 y 25 de julio, con un abogado que estará a disposición de atender su consulta,
podamos claramente solucionarle su situación y pues ayudarle con su caso. Lo invitamos a que por favor se inscriba a los números que aparecen en pantalla. Si de pronto usted puede observar 320-233-0619 o Sí, ya anoté 314 el número 475 y anoté ya la página web, porque yo Perfecto. tengo el paquetico que se le llevó al juzgado, está en un CD, está en archivos, que yo les podía enviar todos los archivos, porque Perfecto. Yo creo que es la oportunidad de pronto para que usted pueda revisar su caso y claramente contar con la asesoría de un abogado. Le agradecemos mucho, señor Benjamín, su participación y esperamos claramente ver su anotación y su inscripción en la Gran Feria de Servicios Jurídicos para poderlo ayudar con su caso. sí, Muchísimas gracias. señor, les agradezco a ustedes, muy amables. Sí, señor, gracias. Bueno, damos paso al señor Jesús Leonardo Hernández. Señor Jesús, muy buenos días. Queremos escuchar su pregunta. Bueno, nos dice el señor Jesús, si es una casa no susceptible de división, ¿qué se puede hacer? Doctora Janet. Bueno, pues si no es susceptible de división, se debe iniciar buscar hacer la venta a un tercero. Dos, citar a conciliación y ver si es posible llegar a acuerdos. Y si no, iniciar el proceso divisorio. ¿Sí? Esta división es la que les indicaba que es al valor. Entonces, una vez transcurrido el trámite, pues el bien sale en subasta para que un tercero se postule y el dinero que quede es lo que se va a dividir entre el número de propietarios. Eso es lo que ocurre cuando no es susceptible de división material. Nos preguntan desde Facebook la señora Luisa Collazos. Gracias por tan valioso aporte. Una pregunta. En un proceso divisorio, ¿cuál es la menor extensión que se puede dividir? ¿Hay parámetros o cómo es el tema? Es que conozco de un proceso de un terreno de gran extensión, pero el asesor jurídico les había informado que no se podía dividir porque uno de los comuneros quería comprar un terreno de 6 por 12 metros del mismo. Sí, ahí es donde hay que entrar a establecer el plan de ordenamiento territorial para el sector. Pues probablemente es porque para el sitio donde está, ese no es el metraje que está autorizado. Por eso no dieron la autorización. Pero pues ahí es que Perfecto. está el plan de ordenamiento. Nos pregunta igualmente, volvemos aquí a Meet, a la señora Juliana Vera Mojica. Quisiéramos darle de pronto escuchar el aporte de la señora Juliana Vera. Muy buenos días, señora Juliana. Bueno, nos pregunta la señora Juliana Vera, en la etapa de remate de un proceso divisorio, ya realizamos 3 diligencias de remate con sus respectivos porcentajes, sin que se haya postulado una persona para la compra del bien inmueble. La pregunta es, ¿cuántas veces más debemos seguir haciendo las publicaciones y demás gastos? ¿Existe algún tope o número de diligencias? No, no está establecido por la ley TOP. Por eso les indicaba, ahí ya es intentar buscar entonces, como pasó en un caso que se lleva en la empresa, o se llevaba porque ya se terminó, fue mirar, o sea, iniciativa mía, dije a las contrapartes, busquemos entonces, y el tip ahí, digamos, es, hombre, ya vamos por un 70, pues busquémonos a alguien que nos quiera comprar y nos pague el 100, ¿sí? Y es buscar esa persona entonces, porque no, la ley no tiene determinados números de audiencias que se puedan pedir. Es más, sí, claro, sí se siguen continuando los gastos, como les explicaba, ¿cierto? Las publicaciones, los certificados y también gastos periciales, ¿sí? Porque los peritajes tienen una vigencia de 1 año. Entonces, pasado el año, el señor juez solicita se actualice el peritaje. Y al hacer esa actualización, pues el perito obviamente de esto generan horarios al perito para que actualice el peritaje, ¿sí? Entonces sí, son gastos, pero la ley no tiene establecido números de diligencia. Doctora, quisiera de pronto, pues cerrar de pronto con esta pregunta importante que usted hacía mención
al tema de la división de esos bienes, que muchas veces lo hacemos sin contar la respectiva autorización del juez, de pronto sin que eso esté estipulado en los planos, dividimos el bien inmueble y cada uno toma su parte, de pronto uno la mejora más que la del otro y se inicia un proceso de división. Como no se sabe cuál parte le toca a cada uno, es posible que la parte que esté, digamos, con mejor, digamos, con una mejor económicamente o patrimonialmente hablando, con unas mejoras sobresalientes más que las demás, puede quedar en nombre de esa persona que no tiene, digamos, que construido o de pronto no le ha hecho esas mejoras tan costosas. No entendí muy bien la pregunta, doctor. O sea, se hace la división del bien y pues uno mejora su inmueble más que el otro. Digamos, uno tiene la casa de un pisito y el otro tiene la casa de 3. Como no sabemos cuál es ese lugar que le corresponde a cada uno porque se hizo sin la consentimiento de un juez, sin que estuviera estipulado en planos, entonces es posible de pronto que al que tenía la casa de un piso le quede el de la de 3 y el que le quede la de 3 la de 1. Sí, sí es susceptible de hacer división material, sí. Entonces, ahí es donde va la acción de la retención, ¿sí? Porque puede que a mí no me adjudiquen esa parte. Entonces, sí, iría al punto de la retención a fin de que se me pague, pues, lo de la mejora. Doctora Janet, le agradezco mucho su capacitación. Realmente pues hemos recibido bastantes comentarios positivos y muchas interacciones a través de las dos plataformas. Agradecemos también a todos los que nos han comentado a través de Facebook y nos agradecen de la Gran Feria de Servicios Jurídicos por claramente apoyar a las personas en cualquier situación que se les presenta. No olviden claramente pues inscribirse a esta gran feria de servicios jurídicos. Simplemente es que usted ingrese a www.derechoypropiedad.com, se inscriba, se registre. Simplemente un abogado, usted va a poder consultar con un abogado sin ningún tipo de costo. Profesionales expertos como la doctora Janet Moncada estarán para atenderlo, y pues no solamente es en este tema de proceso divisorio. Claramente tenemos en cualquier área del derecho profesionales, como usted lo ha podido ver, expertos en este tema. Simplemente es que usted, como le digo, ingrese a www.derechoypropiedad y se registre o se inscriba en los números que aparecen en pantalla. No olvide conectarse el día de mañana, viernes 10 de julio, para que a partir de las 10 de la mañana conozcas todo sobre el tema del proceso de monitorio. Entonces los invitamos para que el día de mañana se conecten con nosotros. Le agradezco mucho, doctora Janet, por esta capacitación y por aceptarnos la invitación esta vez. Muchas gracias a todos y un buen día. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos entonces mañana a las 10 de la mañana. No olvide conectarse con nosotros a través de las redes sociales y a través de nuestra página web para que podamos claramente seguir con ustedes conectados. Le agradecemos mucho a todos los que se conectaron. Que estén muy bien. Chao, chao.